mi amor, estás hermoso, como siempre. ¿Estamos al aire? Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Esto es Peronismo, amigo. ¿Cómo le va, mi amigo? Es así, siempre nos saludamos. Hoy estamos, hay un pequeño cambio, faltan dos compañeros que están llegando, después cuando vengan se van a integrar a la mesa. Y hoy tenemos al compañero, nombre, por favor, preséntese. Creo que es muy conocido ya. Martín Miguel Ayerbe, clase 76. ¿De dónde? ¿En qué lugar? Casal Calviño, Escuela Fábrica. Ahí está el asunto. Contanos un poquito de vos. ¿Dónde naciste? ¿Cómo es tu familia? ¿Hasta qué edad viviste en tal lugar? Si te mudaste, vivís en el mismo barrio. No, anduvimos por muchos lugares. Nací en el barrio de Almagro, muy cerquita del Almagro Boxing Club. Bien. Que reza en sus paredes una de las máximas más importantes de la argentinidad. ¿Cuál es? Que dice, en la cima o en la lona hay que ser buena persona. Frazón. Almagro Boxing Club, una de los templos del boxeo argentino, de los semilleros más importantes que tiene el país. Hay otros también, como Huracán, son importantes también. ¿Hijo único? No, somos tres. ¿Hombres, mujeres? La más chica, Jimena Sol, el del medio, Juan Manuel, y yo, Martín Miguel. Bien, ¿cómo se llevan entre los hermanos? Bárbaro, nos amamos. En algún momento hubo esa pelea de chico, de hermano, de celo, y después, por ejemplo, yo con mi hermana de chico era muy celoso de mi hermana y hoy me llegó estupendamente. No, calculo que cuando no teníamos conciencia puede ser, pero son cosas que uno no recuerda. Bien. Así que no sé, no hay conciencia de eso. Habrá habido alguna que otra pelea, pero todas cosas menores, todas cosas muy menores, sin ninguna relevancia. Nos amamos profundamente los hermanos. ¿Lo seguís viendo? ¿Tenés trato Sí, con claro. Yo a mi hermana la veo habitualmente, no te digo todos los días, pero casi, porque tiene dos hermosas niñas, Jasmine y Aileen, que son mis sobrinas, y estamos siempre juntos. Con Romy también vivimos mucho con la familia que se va ensamblando. Romy tiene dos nenas grandes. Dos mujeres ya son dos mujeres. Y tenemos un nieto de 3 años. ¿Y se juntan los fines de semana? ¿Está eso de los domingos o los sábados? En realidad nuestra vida militante a veces te saca el tiempo. Y no nos permite el régimen que teníamos en otro tiempo, que era todos los domingos sin falta. Sí, en casa de uno, casa de otro. A veces no se puede. Y lo mismo los sábados. Yo recuerdo gloriosos fines de semana de asado los sábados y pastas los domingos. Y esos nos lo empezamos a perder en algún momento. De nuestro trajinar y de viajar mucho. Yo viajo mucho, viajo por todo el país. Bien. Entonces yo los viernes los he reservado para no tener que ir a trabajar y que me permita salir el jueves a la tarde cuando salgo del laburo, ya poder embarcarme. Entonces, o me pasa a buscar Emanuel, nosotros tres roteamos mucho los tres. Es nuestro hijo adoptivo. La gente pregunta, ¿ese es tu hijo? Sí, ya a esta altura más o menos. Es de la mesa chica de la familia. No, además la policía cuando nos paran en la ruta suponen que es nuestro hijo. Ah, bien, ya está. Entonces nos divertimos mucho con eso. Y andamos mucho juntos, andamos muchísimo juntos. Así que el que lo toca ya sabe. ¿A qué lugar has salido últimamente? Que vos recuerdes. No, con Emma hemos andado toda la Patagonia. Sí. Hemos andado toda la Patagonia. Un lugar raro que vos decís, esto es rarísimo. El canal de Beagle. Las playas negras del canal de Beagle. Playas negras. ¿Y por qué? Porque la piedra es negra. Piedra volcánica negra. El fin de la ruta. Negra como la remera esta. Negra, no gris. Piedra negra. Y esa piedra negra hace también una arena negra. Las aguas del Beagle, de todos modos, son muy calmas. Es un estanque. Claro.
la flora y la fauna del lugar. Los pájaros carpinteros. Ahí, que están. Pájaros carpinteros. Hermosos. En los árboles. Ahí nomás, a metros. Lo que ves en la tele, lo que ves en un dibujito, lo ves ahí. Golpeando ahí. Y encontrás también los huecos donde los yamanas se refugiaban del frío. Hay huecos y están todas las conchillas con las que hicieron como una parecita y ahí se refugiaban del frío. Entonces escuchás los golpes del carpintero buscando un gusanito. Claro, en la una lombriz, algo para morfar. Y los árboles, las especies nativas. De hecho, tengo una foto a contraluz ahí que es una foto que parece la portada de un disco de Black Sabbath. Te veo que hablas del país y te brilla la cara. ¿Cuánto es el amor que tenés por la Argentina? Que todos somos, pero vos hablás de algo y se te ilumina la cara de hablar de cosas puntuales que viviste. Hay una pertenencia ahí. Eso es muy del peronismo. De los argentinos en general. ¿Todos? Sí, de todos los que son argentinos y aman la patria, incluso que no acuerden políticamente con nosotros. Y en esto hay que saber hacer distinciones, porque el argentino no rechaza mayormente el peronismo, ni al general Perón, rechaza el kirchnerismo. Vos pensás que Perón en el 74, cuando presenta el modelo argentino para el proyecto nacional, que es lo que nosotros hacemos, que es lo que nosotros estamos llevando adelante, el modelo argentino para el proyecto nacional, que presenta el 1 de julio en la Asamblea Legislativa, esa mañana única donde Perón da un mensaje que pocos entienden, porque Perón está mucho más adelante en el tiempo que los que en ese momento estaban junto a él y los de su generación, y estaba más adelantado que la juventud. La juventud creyó que... ¿no? ¿Qué juventud? Y la juventud creyó otra cosa. ¿La juventud maravillosa que él le decía, que terminaron siendo parte de Montoneros, o la juventud en general? Y evidentemente había jóvenes que tenían mayor lucidez que otros y mayor sentido de la ubicación en la historia, y no hicieron macanas, no hicieron grandes macanas y fueron leales a Perón y al proyecto. Pero igualmente ellos mismos, queridos viejos de Guardia de Hierro, que tenemos la gracia que Dios nos ha dado de estar con ellos, ¿no? De que ellos nos den la bendición, nos acompañen. Aquí hay muchos de zona sur, el Guapo Barriaga, que es de acá de zona sur, de Lanús, un gran cuadro de formación política, Barriaga. Asher, que es de Capital Federal, Grisi, que es de zona oeste, de la zona de Castelar, González Barbieri, que es el conductor de ese espacio, de la Academia de Formación de Cuadros Nacionales. Y después otros compañeros también de esa, que tienen la edad de nuestros padres, como puede ser Raúl Morcos en Mendoza, en don Enrique Silva, que fue secretario de Estado con Perón en el 74 y estuvo con Isabel hasta el final. Lo metieron preso como hicieron con Isabel, y sufrió también de terribles vejaciones como sufrió Isabel, y como todos los compañeros que la dictadura del ejército liberal, ¿no? De los masones. Me paro un segundo ahí. Pero incluso ellos... Porque es muy contradictoria Isabel para el que no sabe mucho. Pero esos hombres que no hicieron ninguna macana grave, esos hombres reconocen, por eso los valoramos tanto, esos hombres reconocen que no... que lo de Perón estaba tan avanzado que ellos mismos no... ¿Lo vieron en el momento o lo vieron después? No, lo vieron después con los años, porque ellos mismos nos lo han dicho, que cuando Perón hablaba de que la economía la íbamos a resolver prontamente porque no era el mayor problema, sino que el mayor desafío y la mayor dedicación había que ponerla en reconstruir espiritualmente al hombre argentino. Y ellos mismos te dicen hoy, que ya están yéndose y nos toca a nosotros. Ellos te están diciendo, ¿sabés qué fenómenamente se vivía en esa época, Martín? Todo el mundo tenía laburo, la familia, el barrio.
todo andaba, las organizaciones libres del pueblo, los clubes, la sociedad de fomento, la comunidad, el orden comunitario, los gremios. Desmenuzame un poquito más el reconstruir espiritualmente, como para que lo entienda el común, porque capaz que nosotros que somos un poquito más negros, vos mucho más, lo entendemos, pero la gente común, ¿cómo entiende reconstruir espiritualmente? Ya cuando en un momento donde no creen en lo espiritual. No, es que yo creo que el pueblo argentino, con más o con menos instrucción, el pueblo argentino sí comprende muy bien que hay que reconstruir espiritualmente al hombre, porque el pueblo argentino es el único sostén de la espiritualidad nacional. La fe en nuestro Salvador Jesucristo está en la base del pueblo argentino. El problema es que la conducción es atea. Razón esa. La conducción política del país practica un ateísmo militante. ¿Todos? Sí. Prohibitivo, además. Los que estuvieron, los que están más que todos. Los liberales y los kirchneristas. Y hemos visto los que... Estoy hablando de la conducción política, ¿eh? No estoy hablando de la militancia, no estoy hablando de la base, no estoy hablando del pueblo que participa más o menos, porque no hay que pensar la política solamente si sos de la agrupación Pirulo, de la organización Sutano o de tal. Eso no tiene ninguna relevancia, son todos círculos que son intrascendentes en sí mismos. Aquí lo importante es si se participa o no de la vida comunitaria nacional. Entonces, hay personas que en la sociedad de fomento, en el club, en la radio comunitaria, en el barrio, en la colecta anual de Cáritas o en el trabajo de la iglesia que se realiza semana tras semana, no solamente en el culto, en el rezo, en la misa, sino... Sí, la gente que va y ayuda desde la iglesia. Entonces todo eso, si no es acción política, ¿qué es? Claro. Porque ¿qué hay? Hay una espiritualidad que dicta una conducta del hombre basada en la ética de la virtud. Hay que hacer el bien, pero además de hacer el bien común hay que hacerlo con excelencia. Para luego hay que hacerlo con excelencia, hay que hacer el bien común, pero además hay que hacerlo con excelencia para luego alcanzar desde la excelencia la sabiduría. Es la ética aretaica, es el spoudaios, la íntima conciencia del hombre que sabe distinguir el bien del mal en su propio corazón sin que nadie se lo dicte en una ley, porque nosotros no somos de la ley, somos por gracia y por verdad. Por eso rechazamos el Sanedrín, rechazamos a los jueces, rechazamos a Caifás y somos libres en Cristo. Y esa íntima conciencia de poder distinguir el bien del mal por el discernimiento y la libertad que Dios nos ha dado como dones, que nadie puede quitarle al hombre, nadie puede alienar al hombre de eso, porque eso está en el interior de su ser, de su diseño, de su alma, donde puede justipreciar. Eso hace que con más o con menos instrucción, con más o con menos formación filosófica, histórica, política, educación del tipo que sea, hay cosas que uno sabe. Pero ahí siempre damos como asentado que uno lo sabe. Damos como asentado que eligen el bien. Uno ve que hay gente que, pudiendo elegir, elige el mal. Sí, Milei elige el mal. ¿Y cómo esa persona no está loco? No está loco, no, él elige el mal. Eso. Y otros también. Entonces, esa persona en la elección va para ese lado. No lo vas a cambiar, no lo podemos cambiar. No, hay que castigarlo, porque hace el mal. Entonces se acabó la Argentina de la impunidad, porque además eso destruyó al movimiento nacional justicialista. Porque no hay sanción, porque en nombre de Perón y de Evita se hace cualquier cosa, se comete cualquier tropelía y se roba a dos manos. Y ha convertido de que esto de que donde hay una necesidad existe un derecho, en donde hay una necesidad existe un negocio. Y esto lo sabemos todos. Sí. Y es momento de dejar de hacerse los pelotudos y los distraídos y darse cuenta cómo son las cosas, y que esto lo que ha hecho es que por salvar a dirigentes de dudosa conducta se sacrifica el vínculo entre la doctrina nacional justicialista y las obras de trascendencia de Perón y la figura de sacrificio de Evita, sí, en vínculo con el pueblo. Entonces el pueblo queda destajado de Perón, de Evita y del comunitarismo que nosotros representamos. ¿Por qué? Porque la militancia argentina ha cometido el error de querer salvar a dirigentes
que son de dudosa moral. Porque hay una parte donde si lo castigan a él, que yo lo banqué, me están castigando a mí. No hay que subestimar al pueblo. El pueblo ve y ve bien. Y el pueblo ahora no va a votar. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de la farsa de la democracia, de la partidocracia demoliberal. Se demostró en Cava que y bueno, menos gente. Y se va a demostrar ahora en la próxima elección. Vos decís que ahora cada vez va a votar menos gente. Claro, y ya se vio. Se vio en Santa Fe, se vio en Misiones, en las provincias que ya fueron a elección, ya se vio la caída. Vota la mitad del padrón. Y ahora en esta elección, bueno, nosotros por supuesto que llamamos al pueblo argentino a votar al modelo argentino para el proyecto nacional, a la línea que nosotros impulsamos. Y esa línea tiene una lista. Tiene la lista 2002. Para acordarse bien. 2202. 2202. Para acordarse bien, el loco y el niño. Que son dos figuras arquetípicas del mundo, de las más hermosas. A la timba, al número. No, a la timba. Sí. No, los arquetipos. Sí, los arquetipos. El loco y el niño. ¿El loco qué? Y el loco es la marcha del hombre por el mundo. Y el niño, bueno. Los únicos privilegiados. Y el niño, Jesús. Entonces, ahí nosotros sí vamos a la lucha política llevando el modelo argentino para el proyecto nacional. Porque hay que enfrentar a ambos que constituyen la alianza demoliberal del país, la partidocracia, que vienen en un régimen de alternancia. Y les dio la bendición el embajador norteamericano Mark Stanley antes de retirarse. No peleen entre ustedes, únanse, alternen un ciclo de gobierno cada uno. Lo juntó a Milei, lo juntó a Massa, le dijo, déjense de joder. ¿Está claro? Vos sabés que con lo que decías de la gente que ya no va a votar, no sé si pasa un poco también dentro del mundo laboral. Yo soy delegado gremial y últimamente empezaron a aparecer algunos carteles. Hoy te leo uno de los que aparece, dice: pensemos en voz alta, vamos a seguir esperando que los que nos representan hagan algo o tenemos que empezar a evaluar nosotros. Va de la mano con que los argentinos ya no se sienten representados por el sector político. Mira, yo creo lo mismo que plantea Alberto Buela, que es que aquí no hay una crisis de representación, acá hay ruptura de la representación. Lo que hay es una ruptura, no es una crisis, no está en crisis. La crisis permitiría salir para algún lado, esto pareciera que no sale, como si de esto nos fuera a salvar una hoguera. Entonces nosotros lo que tenemos que evitar es la desunión entre argentinos y el enfrentamiento entre argentinos, entre el pueblo argentino. Por eso hay que rechazar a las dos facciones que constituyen el régimen. ¿Qué serían? El kirchnerismo y los liberales. Porque Milei es un kirchnerismo de derecha. O sea, ¿hay alguna diferencia entre aquellos que hacen las cosas mal y aquellos que hacen el mal menor, que buscan hacer el mal menor? Y el mal menor es finalmente el mal. Esto, cuando llega a nosotros este pensamiento... Porque está eso, dice, no, yo hago el mal menor. Del padre Castellani. Maldito sea el mal menor. Está ese relato, ¿no? De decir, no, bueno, entre las dos cosas yo elijo el mal menor. Sí. Ese relato lo hemos escuchado durante años. El mal menor es una falsedad porque en realidad plantea que existe un mal mayor. Y con el susto, con el miedo al mal mayor, nos mantenemos en el mal. Hay que hacer el bien hasta vencer. Entonces lo del mal menor son los mismos que son los apresurados. No, esto ya, ahora, deme ya. ¿Ya qué? ¿Vos te acordás cuando importaron los trenes de China? Sí. A los que somos fabricantes de material ferroviario, como en mi caso, nos apuñalan por la espalda. Porque nosotros vivimos de la fabricación de material ferroviario. Entonces están todos los talleres ferroviarios de Ferrocarril Argentino cerrados. No se fabrica nada. Apenas se hace mantenimiento. Yo me pongo en contrapunto ahí, para que lo entiendan. Yo me pongo en contrapunto. Digo, bueno, pero en China vale más barato. ¿Por qué te lo voy a comprar si vos me lo vendés más caro? Primero que esa afirmación de que es más barato no es verdadera.
Las cosas baratas de China son las cosas que no tienen importancia. Lo de segunda. Las cosas berretas que se fabrican para no durar. Segundo, lo otro que hay que observar es que tanto de China como de Estados Unidos también hay cosas de mala calidad que no pasan los propios controles de calidad, los sistemas de calidad y certificaciones, y eso que no pasa los sistemas y controles de calidad se exporta a la Argentina. Como ahora está permitido comprar chatarra. Como no hay controles, ¿qué ocurre? Estados Unidos mantiene un régimen de calidad, porque, escúchame, son los creadores de la norma American Petroleum Institute, con la cual se rige el mundo petrolero. La American Society of Mechanical Engineers, que es para recipientes a presión. Soldadura de recipientes a presión. No son boludeces, son cosas determinantes. Y esas normas que hacen al arte, al oficio, a la seguridad y a la calidad del producto, ellos son creadores y las respetan y hacen respetar. Ahora, aquello que no pasa, no lo tiran a la basura, lo tiran en el basurero, que somos nosotros. Entonces, esto con la complicidad de ciertos empresarios argentinos, sátrapas de provincia, que por ejemplo, como Pichichi Scioli, ¿te suena? Fue el gobernador de la provincia. Otra jugada de ajedrez, ¿viste? Otra jugada magistral de ajedrez. Bueno, ese es un importador de la casa Scioli, de artículos del hogar. Se ha dedicado a la importación toda la vida. Pero hay que ver también esto. Todos esos han usufructuado el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, que su objetivo es noble, que es lograr el poblamiento de la isla, y la ley lo logró. Sí. La voluntad argentina y la ley lo lograron, y los trabajadores argentinos lo hicieron, pero hay muchos que se abusan de eso, que se abusan. La chatarra electrónica tiene un muy bajo valor. ¿Por qué? Porque el producto que funciona terminado tiene un alto valor agregado. Pero si no funciona, vos no podés la plaqueta desoldarla, sacarle los componentes, recuperarlos. No es como las piezas de un motor de un automóvil o la caja de velocidad que vos podés recuperar, ¿viste? Voló un engranaje, voló un diente. Bueno, ya te vas. Sacá ese engranaje, cambialo y la caja está buena. Lo mandás a India y ves los videos que te lo reconstruyen, te lo sueldan mal. ¿Qué hacen estos tipos acá en la Argentina? Los pichichis de la vida. Importan un contenedor de chatarra de la China. De chatarra electrónica, de scrap electrónico. Porque ese scrap se muele, se pica, sí. Después se separan los metales y se vuelven a utilizar para hacer los distintos componentes de las aleaciones y se separan las tierras raras que constituyen los semiconductores. Sí. Se recicla. Pero el valor de eso es muy bajo. Se lo hace entrar en la Argentina, pero no se lo hace entrar como chatarra electrónica. Se lo declara como electrónica. Un televisor que no anda. Sí. ¿Sabe qué hacen los tipos? Lo tiran. Hay personajes de acá que compran todo eso que no funciona. Entonces vos cuando lo declarás, si te llegan a abrir el contenedor, sí, está lleno de televisores. Sí, pero no andan. Y no andan. O computadoras que no andan. Eso se acopia en un galpón. Tiene un seguro. Sí. Paga un seguro. Y a veces se prenden fuego los galpones. Hemos visto. Bueno. Hemos visto, ¿no? Hay un presidente de la nación que prendió fuego un galpón. Hemos visto que se prendió fuego Iron Mountain. Y hemos visto un gobernador de la provincia que también prendió fuego un galpón. ¿Te das cuenta vos, hermano, de quién está la Argentina? Liberales y keynesianos de un lado y el otro lado de la grieta. ¿Te das cuenta que estamos en manos de la conducción de los peores del país? Entonces se necesita de una conducción política que no solamente tenga un proyecto nacional, que debe tener un proyecto nacional, que es en lo que se está trabajando a través de los consejos para el proyecto nacional del modelo argentino, en todo el territorio nacional y en todas las áreas estratégicas, sino que además tiene que haber una conducción de hombres que estén dispuestos al sacrificio de uno por los demás, a servir con su propia vida
al pueblo argentino, a la comunidad nacional, el sacrificio de uno por los demás, porque la teoría política del peronismo es muy rica, porque es superior a cualquier otra teoría y sistema de gobierno. Es superior al fascismo, es superior al comunismo, es superior al capitalismo, es superior a todo lo que se ha visto. Ahora pregunto, si en varias cosas concuerdo, si vos decís, bueno, tienen que dar la vida por esto, ¿no terminaría siendo un estallido social? No. Si es tan limitante, porque definís a la persona más que el proyecto. Creo que lo más importante es el proyecto. Sí, lo más importante es el proyecto, pero es inseparable el proyecto de Perón. Porque el manual de conducción política de Perón, a diferencia de otros manuales, como El Príncipe de Maquiavelo, como El Arte de la Guerra de Sun Tzu, sí, como los manuales que han escrito los alemanes, Clausewitz, Van der Goltz, son buenos, nadie duda de su calidad. Y es más, hay muchos manuales de conducción que nosotros no conocemos. ¿Cuál es la diferencia del manual de conducción política de Perón? Que está ajustado a la ética cristiana. ¿Está ajustado? A la ética cristiana. El manual de conducción política no dice que el fin justifica los medios, como dice Nicolás Maquiavelo. Para Perón los medios se deben ajustar a los fines, porque no se puede hacer el bien haciendo el mal. Claro. Entonces Perón rechaza el mal menor. ¿Por qué? Porque está ajustado a la ética cristiana. No hace falta que Perón lo cite al padre Castellani, se entiende, porque son hombres del pensamiento nacional que están en la misma frecuencia y sienten lo mismo. Y esto se remite a la metafísica del sentimiento, que es la de nuestro más grande metafísico, que es Macedonio Fernández. Entonces, el más grande metafísico de los argentinos es un hombre también del pensamiento nacional, que fue maestro de maestros. Y en ellos también encontramos nosotros, no solamente las líneas de continuidad, sino un sentir en común. Hay una forma del sentir que es una forma del sentir como argentino. Y eso va guiando a través de la intuición, no de la razón. No hace falta a veces leer o haber estudiado. Se da. Y vos decís, qué sincronicidad que hay entre nosotros. Y sí, porque hay un símbolo y un acto simultáneo entre hombres. Entonces se da un fenómeno sincrónico. ¿Vos no conocés personas que no sienten esto mismo que vos? Sí, claro. A diario conozco, todo el día conozco personas que no conocía, pero que pasamos un rato y parece que fuéramos hermanos de toda la vida. Nos pasa todo el tiempo. Me pasa con compañeros, por ejemplo, de Mendoza, que a Rubén Rebolloso lo conozco hace unos cuantos años más, que es uno de los mejores mecánicos del país, prepara los motores del equipo Antolín que corre en el turismo nacional de clase 2, en la clase 2 del turismo nacional. Los motores los rectifica y los prepara Rubén Rebolloso, de San Rafael, Mendoza. Y está en el podio, Antolín, a pesar de que la ACTC se le haya robado las 2 últimas carreras. La ACTC le debe 2 carreras a Antolín, porque le robó las 2 últimas carreras. Y destruyeron el automovilismo, al cual ya cada vez le interesa cada vez a menos gente. Bueno, todo eso lo hizo la CTC por aceptar los favores de los norteamericanos. Entonces, el asunto es... Te hago un paréntesis, ahora que hablaste de la CTC, que vos dijiste hace un mes fueron corredores argentinos a correr a Brasil, al Armagedón, a hacer carrera de picada. 144 brasileros de todo Brasil, 4 argentinos. Ganaron los argentinos. 1, 2, 3, 4 argentinos. Y claro. Ganaron los argentinos. Entonces, hay mucho acá en la Argentina. ¿Qué te parece? Pero lo quieren matar, porque quieren matar la argentinidad. El imperialismo quiere matar la argentinidad. El bloque anglosajón, enemigo de nuestra hispanidad, no quiere matar. Quiere exterminarnos, porque nosotros somos la última resistencia de este mundo. La cristiandad criolla de los argentinos. Somos el sublevado. Sí, somos la irreverencia como signo natural de nuestra raza. Por eso entre criollos se habla mesuradamente y no conviene levantar la voz, porque capaz que te atraviesan como churrasco de croto. Pero no es porque seamos violentos,
es porque somos irreverentes y no nos gusta que nos atropellen, y para eso tratamos de no atropellar. Entonces es una forma de convivencia, la argentina, que es fraterna y que tiene mucho amor, pero así como ama también puede matar. Entonces yo creo que ahí, como con Rebolloso, que hace años que tenemos una amistad, he conocido a otros queridos compañeros como Francisco Martí, como el Mati Castilla Manzano, o el Santi Berra de Córdoba, no sé, por nombrarte solamente algunos ejemplos de que es como si hubiéramos estado toda la vida juntos, y ahora nos encontramos, pero nos estábamos esperando. Estábamos esperando encontrarnos. Como no sabíamos que existíamos, no nos podíamos encontrar. Pero cuando nos encontramos nos dimos cuenta que nos estábamos esperando de toda la vida. ¿Y ves en otros espacios gente que tenga tu misma intención? Que diga, bueno, con este sí puedo llegar a juntarme a hablar, decir, bueno, hacemos un frente electoral, o son todos sí, claro, de la vereda enfrente. No, claro, por supuesto. En el pueblo argentino está la mayor riqueza de nuestra patria. Lo que tenemos que lograr es que el pueblo argentino, así como nosotros hacemos el esfuerzo del sacrificio de uno por los demás, y estamos en esta mugre de la contienda política porque hay un objetivo trascendente que perseguimos, bueno, convencer con este llamado al pueblo argentino de que hay que comprometerse e involucrarse, y que a pesar de lo desagradable que es esta tarea, hay que hacerlo por nuestros hijos. Que sin embargo también esta tarea, por desagradable que sea en los ambientes políticos, tiene momentos de felicidad que son únicos, inconcebible en otras disciplinas. Haciendo otras cosas no se alcanzan los momentos sublimes que alcanzamos nosotros. Incluso en la más tórrida miseria siempre hay una luz ahí. Decime, te voy a hacer un ping pong. Yo te tiro un nombre y vamos a decir lo primero que se te viene a la cabeza. ¿Por qué? Así. ¿Por qué así, muchachos? Mejor conversar de las ideas. A mí me gustaría que Romina... Claro, yo ya me estoy yendo, disculpe. No, dale, a mí me hago con Romina. Hago 3 y 3. No le gusta. No me gusta hablar de los demás. A mí me gustaría que Romina sí explique la posición de dominio de los argentinos en la conferencia de Bucarest en el 74, en defensa de la vida y la familia y el poblamiento. Sí, no, porque este es un tema que Romina viene abordando, y el éxito que este mensaje tiene en todo el país es total y demuestra qué es lo que siente el pueblo argentino. Más que el éxito, creo que enciende los corazones del pueblo argentino, porque hace que nos volvamos a encontrar con nosotros mismos, porque estamos un poco extraviados, digamos. Nos vienen extraviando en estos últimos tiempos, ¿no? Entonces, bueno, lo que Martín quiere que comparta es un descubrimiento que tuve hace poquito, algo que bajó, que vino, porque, claro, al pueblo argentino se le es negado del conocimiento de la verdadera historia del peronismo, y si vos no te metes a hurgar, no encontrás, ¿sí? Porque te recomiendan los clásicos, ¿no? Conducción política, ¿no? Comunidad organizada y demás, pero hay muchísimo más para conocer y para leer del peronismo, que de lo que nosotros podemos ver. Y ahí buscando encontré justamente cuando, bueno, estaba buscando todo este tema de las políticas demográficas del peronismo, ¿no? Porque tenemos cifras alarmantes en este momento, donde la población descendió un 40% por diferentes factores, ¿no? Pero el hecho es que vos entras a un aula, a cualquier aula de cualquier escuela bonaerense, y te encontrás con que las aulas tienen 15 alumnos. Cuando en mi época, yo soy clase 82, en mi época las aulas eran de 30, 35, estamos todos apretados, tenías que ir a buscar sillas al lado, ¿verdad? Entonces eso ya no pasa. Entonces, bueno, buscando qué era lo que estaba pasando ahí, me encuentro con que habían habido en el gobierno peronista una participación en un encuentro de población y desarrollo, una conferencia de población y desarrollo, que fue en el año 74 en Bucarest. Ahí envían como representante del gobierno justicialista al ministro Jambí, ministro del Interior.
Claro. ¿Eso cuándo fue? Eso fue en agosto de 1974. Pero era la tercera conferencia. 2 se habían dado en las 2 décadas anteriores, pero eran más de índole científico. Esta, la tercera, ya venía con una serie de recomendaciones para el control poblacional. Entonces ahí, ante esa situación, ante esa imposición o sugerencia, el ministro Jambi lo que hace es trabajar sobre esa, porque esas conferencias eran convocadas por la ONU, ¿no? Organización de Naciones Unidas. Entonces hace un trabajo de 68 enmiendas al documento y se termina posicionando como el vocero de todos los países del tercer mundo, principalmente de los países hispanoparlantes. Entonces, claro, ahí cuando decís ¿qué pasa con todo esto? Que los argentinos no estamos al tanto, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió en ese momento? Jambi clava la espada en esa conferencia diciendo que no se puede hacer injerencia en los países en las políticas demográficas, porque eso está vinculado a la soberanía de cada nación. Entonces uno no puede decirle a un país cuál debe ser su densidad poblacional, ¿no? ¿Cuántos hijos tiene que tener cada argentino? De ninguna manera, dice. Y aparte hay que hacer una clara diferencia entre los países del primer mundo y los países del tercer mundo, que los países del tercer mundo tienen una población que tiende a la baja y una población que va envejeciendo, en cambio, y tienen excesivos recursos naturales. Y por otro lado, los países del tercer mundo que tienen una alta densidad poblacional, tienen una producción, digamos, una industrialización muy avanzada, pero que tienen ya por delante un conflicto que se les viene encima por la escasez de los recursos, por este sistema de despilfarro masivo que están llevando adelante. Entonces, no se puede hacer una política general mundial porque, bueno, o sea, no le pueden aplicar la misma política o intentar aplicar la misma política a los países del tercer mundo no desarrollados que a los del primer mundo. Entonces pide ahí que se haga la diferencia, que no se haga injerencia, pero además los manda a fiscalizar. Dice que tiene que haber un órgano de fiscalización porque no se puede concebir que los pueblos sacrifiquen a sus hijos. Entonces ahí se planta y ahí es cuando se convierte en el vocero de los países del tercer mundo. Entonces, bueno, esto es todo lo que nosotros tenemos que recuperar, porque vemos en esto que planteaba anteriormente Martín, ¿no? De la guerra contra el hombre. Esto lo denuncia Perón cuando vuelve luego del exilio, 18 años que estaban destruyendo la Argentina. Vuelve Perón, convoca a las mujeres y dice que esta es, o sea, que lo que se ve es una cruenta guerra contra el hombre porque buscan destruirlo, y para destruir al hombre se ataca a la familia. Y si nosotros eso lo trasladamos a la actualidad, ¿qué es lo que estamos viendo? Vemos la ley del aborto que se aprobó en el gobierno anterior, ¿sí? Que es un reclamo que se vinieron a cobrar por la deuda externa, porque esas son políticas que vos cuando tomás deuda externa la tenés que pagar con dinero, pero también con políticas, ¿sí? Y son las políticas de control poblacional. ¿Por qué? Porque lo que se busca en el fondo es poseer nuestros recursos naturales. Esa es la guerra. Destruyen al hombre porque necesitan achicar la población para quedarse con nuestros recursos. Y se ve claramente porque, digamos, Perón crea la CONAPODE en marzo del 74. La CONAPODE es la Comisión Nacional de Políticas Demográficas, donde trabajan para el plan trienal y crean todas las políticas demográficas, donde plantean que hay que por ejemplo, frenar la mortalidad infantil, ¿no? Que era alarmante. También el envejecimiento de la población, la inmigración, la emigración, porque, digamos, el joven que no tiene futuro en su propia nación lo que hace es migrar hacia otra nación. Y también la migración interna, que iba desparramando todo y se iba moviendo todo desde las provincias del norte principalmente y del centro hacia los grandes centros urbanos. Entonces todo ese desparramo que armaba la desocupación había que reordenarlo. Entonces dice
Perón. Hay que recuperar a esos argentinos que se fueron en busca de oportunidades, como brindándole oportunidades justamente. Nosotros estamos preparados para recibir aproximadamente 15 millones de extranjeros en este momento. En ese momento decía Perón que era una Argentina de 25 millones. Entonces estamos preparados para recibir una inmigración controlada y que nosotros debíamos distribuirla convenientemente. Por ejemplo, en las zonas de fronteras tienen que estar los argentinos, preferentemente, dice. ¿Sí? Cosa que nosotros acordamos porque tiene que ser así. En la zona de frontera, nosotros ¿qué tenemos? El 95% de los recursos naturales, tenemos las líneas de alta tensión, los gasoductos, los oleoductos. Entonces es fundamental que estemos nosotros ahí. Aparte por el territorio de frontera, ¿no? Principalmente. Entonces, bueno, nosotros retomamos todo eso, ese planteo de políticas demográficas que se realizó en el plan trienal, que quedó inconcluso porque iba del 73 al 77, lo retomamos y además le agregamos el fomento a la familia, ¿no? Porque uno tiene que fomentar la familia. Digamos, desde el paralelo 40 grados hacia el sur, tenemos solamente, que es el 35% del territorio nacional, tenemos el 5% del pueblo argentino, o sea que está completamente despoblado. Nosotros tenemos que iniciar una marcha hacia el sur, pero esto no puede ser una marcha solamente de argentinos, sino que tiene que haber industrias, trabajo, ferrocarril, ¿no? Además y un plan de viviendas. No solamente poblar por poblar, sino con una estructura de trabajo. Los territorios vacíos, despoblados, son ocupados por nosotros o por nuestro enemigo. Alguien lo va a ocupar. Entonces, o por propios o por ajeno. Exacto. Y sobre todo ajeno. Es preferible que lo ocupemos nosotros como corresponde, pero eso hay que planificarlo. Nosotros planteamos, bueno, Martín ahora les va a contar un poco, o Emanuel también les puede contar, todo el plan de industrialización que tenemos para la Patagonia, fundamentalmente para poder ocupar nuestro territorio, nuestra reserva espacial y defender la biodiversidad, defender los recursos y demás. Pero el fomento a la familia ahí es fundamental, porque hoy nos están atacando. La lucha contra el hombre que denunció Perón hoy continúa y está más cruenta que nunca, porque la ley del aborto, la vasectomía, que con solo tener 16 años vos podés ir a un hospital y hacerte una vasectomía, ¿sí? Que es una cirugía que no tiene vuelta atrás. No tiene vuelta atrás. ¿Sí? Entonces cualquier pibe, ¿entendés? Entonces las mujeres argentinas no podemos permitir eso. Las mujeres argentinas nos tenemos que organizar en defensa de nuestros hombres, porque nosotras sabemos parir hombres, ¿sí? Y los tenemos que defender y mantener los hombres en los primeros años de vida fundamentalmente, pero después hasta que crecen y tienen su familia. Hay que sostener los hombres. ¿Por qué? Y porque el sistema los corroe. Busca la homosexualización de la sociedad, que es lo que están buscando con todo el fomento de, ¿no?, la homosexualización, la hormonización para jóvenes, que por ley no te dan un medicamento para los viejos, pero te dan la hormonización para los pibes. Entonces hay que parar la mano con todo esto, porque la destrucción está transcurriendo delante de nuestros ojos y nosotros no nos estamos dando cuenta y no estamos reaccionando. ¿Sí? Una cosa es que sea la elección propia. Si vos decís, vos elegís, otra cosa es que yo fomente. Sí, pero hay que ver qué lleva cada a ese argentino. Sí, o sea, pero ¿sabés qué pasa? Si vos de tu vida querés tener pareja un hombre, yo no te voy a decir nada. Ahora, yo imponértelo desde el Estado, hacer una bajada de línea. Nunca fue un problema en la Argentina ese. Eso no. Nunca fue un problema en la Argentina. A nadie le importa con quién duerme el otro. El kirchnerismo quiso inventar que eso es netamente el peronismo. A nadie le importa lo que vos hagas. Dormí con quien vos quieras, pero defendé tu patria, al kirchnerismo sí le importa. Pueblo. Ahí está la diferencia. Esto nunca fue un problema en la Argentina, mucho menos dentro del movimiento peronista. Jamás fue un problema en el movimiento peronista este tema. Y en la Argentina en general jamás fue un problema este asunto. Sí lo quieren instalar como problema ellos, porque ellos sí están preocupados por la determinación de la sexualidad de los argentinos. Entonces ellos pretenden usar el Estado para imponer su ideología. Y eso es lo que están haciendo a través de... Vos no podés a un pibe que tiene 16 años. Todos pasamos por la edad del pavo, ¿no? Sí, completamente. Completamente. Y la rebeldía de punta también. A punta, ¿no? Y la rebeldía también. Hacer lo contrario de lo que te dicen tus padres. Entonces, vos a los 15 años no estás en condiciones de tomar decisiones para el porvenir de tu vida. Aparte, ¿verdad? Para algo hay patria potestad y estás a cargo de tus padres. A los 16, si estás saliendo de la edad del pavo, con suerte, porque hay alguno que le dura
El doble. Sí, algunos que mueren, Pablo. Pero bueno, vos no podés a esa edad. No, el pibe se quiso hacer una vasectomía a los 16 años. No tiene ni la noción de lo que está haciendo. Quiero decir algo con respecto a la decisión de cada uno, porque es cierto, ¿no? Todos tenemos libre albedrío que nos lo da Dios, ¿sí? Y la ley respalda esas decisiones, ¿sí? Las fomenta también. Pero hay una cuestión. Los niños y las niñas, tanto los que se realizan la vasectomía como las niñas que abortan o las mujeres, ¿no? Todos los que practican, es porque el contexto los lleva a decidir. ¿Por qué? Porque esto me lo dicen, yo lo converso mucho con las mujeres, lo converso mucho y con los hombres también. En todo el país. Con los hombres también. ¿Qué pasa? ¿Por qué uno llega a la decisión de no tener un hijo, de abortar o de directamente castrarse para no tener nunca un hijo? ¿Por qué? Por la desocupación, porque no se pueden pagar los estudios, no pueden pagar el alquiler, no pueden pagar la comida. Entonces, si nosotros le mejoramos la calidad de vida a los argentinos, nosotros industrializamos la Argentina, le damos pleno empleo, trabajo digno, de calidad, con todas las de la ley, la gente tiene familia, porque el argentino es familiero, le gusta tener hijos. Entonces son las políticas que vienen aplicando que llevan a los argentinos a tomar esas decisiones, ¿sí? De matar a su propio futuro, a sus propios hijos. Hoy la tasa de reposición está en 1.6 y es de 2. Un hombre y una mujer que tienen 2 hijos que se reponen a sí mismos. Tasa de reposición. Ahora están teniendo 1,5. No llegan a 2 hijos. Yo tengo una nena de 24 años y está también alejada de formar pareja y mucho menos de tener hijos. Por esto, pues no, porque el desempleo, porque... Entonces yo me pregunto, las mujeres hace más de 3.000, 4.000 años que han dado a luz y han atravesado guerras en donde han perdido sus hijos, sus hombres, y han seguido dando a luz. Sí. Digo, ¿y hoy por qué el miedo de no tener un hijo porque no tengo trabajo? O sea, me parece que aquello era mucho peor. Y hoy el no tener trabajo, digo, bueno, no tengo trabajo. Es el adoctrinamiento. Es el adoctrinamiento que se da en las unidades básicas. ¿Vos sabés a fondo esto que aquello? Vos sabés que cuando fuimos a Mendoza en el Partido Justicialista de Guaymallén, estaba lleno de gente, porque fue Martín la vez anterior que se había llenado, porque en el lapso hubo un vacío en la unidad básica, no va la gente, uno convoca y la gente no va. Entonces, claro, cuando va Martín al Partido Justicialista de Guaymallén, se llena de gente. Estaba lleno de mujeres que cuando yo me quedo conversando más en el mano a mano con un grupo de compañeras, me decían justamente eso, que eran las políticas del kirchnerismo las que habían vaciado la unidad básica, porque la gente le repugna y no quiere saber nada. Entonces, ¿qué hace? Se va, porque la que está con 2 chicos, había mujeres con chicos discapacitados que lo están sacando adelante, que lo llevan a terapia, que bancan, mujeres que bancan la familia, los hijos como te vienen, porque los hijos te vienen como te vienen. Y entonces que vengan las chicas estas kirchneristas a decirle que tienen que abortar, ¿sabe lo que piensa esa mujer? No. Entonces son ellas las que vacían la unidad básica. Y yo tengo un buen ejemplo. Ahora, ¿todo el kirchnerismo es lo mismo de 2003 a 2015? ¿O hubo un momento donde vos decís... Y no sé, desde que empezó si vamos al nombre, Kirchner era Néstor, Cristina Fernández. Che, me tengo que retirar, perdón. Yo, por lo menos en lo personal, te lo separo. Para mí hubo un quiebre en la muerte de... ¿Me pasás mi cartera? La Vasca tiene que hacer otra transmisión. Me voy a la sala de abajo. Va a la sala de al lado o de abajo a hacer la entrevista y seguimos nosotros. Bueno, mira, no sé, que se arreglen, porque el tema para nosotros es el movimiento nacional. El tema es el movimiento nacional y el tema es el nacional justicialismo. Gracias. Porque nosotros tenemos que volver a encontrarnos con nosotros mismos. No importa por los caminos por los cuales la cosa se haya desviado, el llamado es al retorno. ¿Al retorno qué? Al retorno a la fuente, al retorno a lo original, a lo que no es adulterado, el retorno a la esencia de las cosas, el retorno a la verdad.
porque todo lo necesitamos en la vida, no solamente en los términos políticos y mucho menos partidocráticos que nos importan nada, como al pueblo argentino le importa nada, nosotros que somos el pueblo argentino nos importa nada. Sinceramente, si la cosa no estuviera tan mal, yo no me dedicaría a esto. O sea, si estuviera gobernando el general Perón la Argentina, estaríamos trabajando. Yo estaría tocando la guitarra, recorriendo el circuito del tango argentino y armando un auto de carrera, que es lo único que me verdaderamente tendría motivación de ganas de hacer. O irme a la transhumancia del ganado, de Arriero a Mendoza. Me diste dos pies. Yo quería retomar un poco porque ese plan de baja de natalidad yo lo había... soy un gran seguidor del coronel Zaineldin y yo lo había escuchado en muchas oportunidades denunciar esto ya hace unos cuantos años, y de ahí preguntarle las Fuerzas Armadas, ¿cómo las ves? Bueno, eso que mencionás, ¿no? Zaineldin eso lo dijo hace muchos años y parecía que era una distopía loca. Lo denunció como un plan, dice, guarda que hay un plan de baja de natalidad para el control. Sí, el plan del nuevo orden mundial. Así como pasan las Fuerzas Armadas a pasar a hacer tareas de seguridad y desarmarse. Eso ya lo venía denunciando Zaineldin también en los 90. Eso es de observar, porque la preclaridad de Zaineldin, el tiempo le dio la razón. Sí. Entonces, en este aspecto, para nosotros, además de la denuncia contra los planes de nuestros enemigos, que esto es el informe 200 de Kissinger, está Yambí, porque hay que enseñar a hacer el bien, no solamente denunciar el mal. Si la militancia solamente denuncia el mal, después no se sabe bien qué hacer. Y el pueblo más que nada necesita saber qué hacer, para dónde marchar, necesita guía y conducción, porque no existe el pueblo como hombres atomizados. No, el pueblo existe en tanto está libremente organizado, y para eso se da en las organizaciones naturales, que son las organizaciones del pueblo, los gremios, los centros de técnicos y profesionales, los clubes, sociedades de fomento, juntas vecinales, cualquier tipo de organización que el pueblo naturalmente se dé. Hasta los niños lo hacen en los jardines de infantes, se organizan para jugar. Naturalmente el pueblo tiende a organizarse por dos pilares que en la Argentina constituyen los basamentos espirituales del movimiento nacional, que es solidaridad y lealtad. Eso es muy argentino. Bueno, solidaridad y argentinos que se van afuera y se juntan. Solidaridad y lealtad. No lo ven en otros. Eso hace que nosotros podamos hacer una comunidad organizada y fundar una polis. La nueva Roma, que está aquí. Entonces, esto que es solidaridad y lealtad, la solidaridad se da como forma de la cohesión. Y la lealtad es la forma de organización más exquisita del espíritu. No es meramente la organización que vence al tiempo como si fuera una cuestión de, che, muchachos, pongámonos de acuerdo qué va a hacer cada uno. No es solamente eso en organización. Cuando la organización está ungida por la lealtad, hace que yo no necesite que alguien me venga con un cuento sobre vos para yo dudar, sino inmediatamente poner el escudo de protección, porque hay una maledicencia y la lealtad inmediatamente reacciona sin pensar, actúa por intuición, por reflejo de la intuición. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que recuperar cuando hablamos de recuperar el hombre, recuperar la solidaridad y recuperar la lealtad, pero para eso tiene que haber conducta, y esa conducta tiene que estar sustentada en la virtud. Y esa virtud es la que hace a la ética de las virtudes, no la ética de los deberes de los liberales de Immanuel Kant, sino la ética de las virtudes, que es la ética que el hombre realiza en el hábito, y el hábito forja el carácter, y el hombre vuelve a elegir y se va templando a lo largo de la vida por ser un hombre que actúa en virtud. Y el hombre que ya la mensura de ganar y perder cambia en su vida. El juicio de lo que es ganar y perder cambia para el hombre que vive así, porque a veces perder es ganar. Para el hombre que está en la ética de la virtud, a veces perder es ganar. Entonces cambia la forma de justipreciar el mundo y la forma de discernir. Entonces, ¿eso qué hace? Eso nos acerca al Cristo existencial. Ese es el camino de la argentinidad. Y no porque todos vayan a la iglesia
o todos recen, o todos... Sino, porque además nosotros en nuestro fondo de nuestro nacionalismo cultural somos así. Somos culturalmente cristianos. No solamente es el vínculo del hombre con Dios, sí, a través de la iglesia, el camino hacia el Padre a través del Hijo, sino hay algo en nosotros que se expresa en el comunitarismo argentino, y que esa forma comunitarista de los argentinos, bueno, es la herencia también que traemos de los griegos, los romanos, la hispanidad, la catolicidad, la fe cristiana. Nosotros en las Fuerzas Armadas hoy nos encontramos con una situación que estamos bajo el dominio de los acuerdos de Madrid, que hay que desconocer. ¿Los acuerdos? Los acuerdos de Madrid, donde un poco a la gente. La clase política argentina en el 89 y 90 con Menem y con toda la clase política, porque esto hubo muy pocos valientes que se pararon de manos en esa época, es la rendición incondicional frente a Inglaterra, donde bajo la fórmula del paraguas de soberanía no se discute la soberanía de Malvinas, así Inglaterra puede seguir comerciando con la Argentina. No, mirá, querido, mientras vos tengas un pie en Malvinas, nosotros como vos no te queremos comprar ni un chicle, ni tampoco tenemos interés en venderte, porque vos tenés más necesidad de llevar de acá que de traer algo. Y ¿eso nos llevaría a otra guerra? Porque a ellos, Dios te oiga, les sirve más la guerra que... ¿A ellos vos crees que les sirve más la guerra? Vamos a ver. ¿Quién pelearía por Malvinas de Inglaterra? No por Malvinas. ¿Quién vendría a pelear? ¿Estados Unidos? Ellos pagan mercenarios. Ellos pagan mercenarios. En ese punto, te escuché decir... Nosotros tuvimos una recluta que no se efectivizó de voluntarios, por mucho muy superior al ejército regular. Jóvenes de 16 años que se presentaban en los cuarteles, y en los pueblos donde no había cuartel militar, donde no había un regimiento, donde no había una unidad militar, iban a las comisarías. Sí. Y los comisarios no sabían qué hacer, porque los desbordaba la gente. ¿Qué hacemos con esta gente? Nosotros somos la policía, ¿qué tenemos que ver? Y no sabían cómo hacer, y llamaban al ejército, que muchos no lo quieren, y decían: acá hay gente que quiere hacerse voluntaria, hay que venga al regimiento. Ahora, el pueblo argentino superó. El pueblo argentino superó. El pueblo argentino en ese aspecto, para Martín, es... El Gordo Dan hace un tiempo dijo: nosotros somos los pretorianos. ¿El pueblo argentino es pretoriano o centurión en ese sentido? Nosotros somos criollos, somos gauchos. Nosotros unimos dos figuras arquetípicas del mundo, que es trabajador y soldado. La figura del trabajador es una figura que es clara. El trabajador es el que trabaja, el que no trabaja no se puede disfrazar. Como hacen los políticos profesionales, viste, que se ponen un mameluco nuevito y hacen así, se sacan una foto. Está todo mal. Directamente. Tiene pegamento. Es la de la U. Pero viste que se ponen un mameluco limpito, entonces ahí se sacan una foto, hacen así, como que no son nada, se nota mucho. Entonces, y les da asco además el laburo. ¿Viste, tengo la mano marcada, ¿Viste que no tocan las cosas en los talleres porque las cosas o tienen grasa o tienen aceite? No, yo me di cuenta. No las tocan, ¿viste? No les gusta. No, porque habían agarrado la herramienta al revés, me parece. Sí. Ay, me di cuenta. Qué asco. Se ponen los guantes al revés. Ay, qué asco, me quedó el olor a gasoil en los dedos. Entonces, no se puede ir a ningún lado con esta dirigencia. Nos lleva a la entrega del país al extranjero. Porque ellos van a ser los mayordomos. Ellos son los mayordomos y van a vivir una vida de mayordomo, del negro doméstico que vive en la casa de amo. No vive en el algodonal. Es el perro que cuida la casa. Sí, señor, y eso es la dirigencia política actual de la Argentina. Entonces, estamos en serio peligro. Y por eso hay que tener dimensión de que las Fuerzas Armadas han sufrido un proceso de desprestigio y de desarme con una trampa. Yo me acuerdo cuando escuchábamos Hermética en 1989, estábamos en segundo año de la escuela fábrica, y Ricardo Iorio escribía mucho metalero en la industria.
los blancos siguen atrofiando vidas como en la astuta guerra de Malvinas. Yo decía, la astuta guerra de Malvinas, 89, imagínate, en 82 yo tenía 6 años, estaba en el primer grado de la escuela secundaria, de la escuela primaria. Y 82 y 89 y pensábamos, ¿qué querrá decir Iorio con esto? Y bueno, nos hizo pensar. Y después hubo hombres de las Fuerzas Armadas que explicaron bien lo que pasó en el 82, como por ejemplo el Comodoro Moro. Un día lo podrían llamar y escucharlo al Comodoro para que explique las cosas que él vivió y de las cuales se enteró luego cuando se iniciaron las conversaciones de paz para el cese del fuego, ¿no? La clase política se rindió y firmó los Acuerdos de Madrid y le entregan toda la información pesquera recopilada por el INIDEP, el Instituto Nacional de Investigación y Estadística Pesquera, por el Servicio de Hidrografía Naval de la Armada, para ver la salinidad de las aguas, las corrientes marinas, la biomasa y el subsuelo, ¿está? Todo eso se lo entregan a Inglaterra. Al mismo tiempo, la Argentina tiene que notificar con 40 días de anticipación a la corona británica si va a hacer un movimiento por mar, por tierra o por aire. Por debajo del paralelo 40. Por debajo del paralelo 40 la Argentina tiene que notificar con 40 días de anticipación a la corona británica. ¿A vos te parece? Eso por ese... Por los Acuerdos de Madrid. Acuerdo de Madrid 1 y 2. Están vigentes hace más de 30 años. Y esos acuerdos lo que hacen son acuerdos que ¿qué significan? Declaración conjunta. No son tratados como algunos le quieren dar el rango de tratado que no lo tiene. Pero esa declaración conjunta tiene órdenes interiores que después se ejecutan a través de la ley y de la reforma de la Constitución del 94. Esas leyes son la ley 23696 de reforma del Estado, que por órdenes de Margaret Thatcher hay que privatizar todas las empresas del Estado de la Argentina. Entonces para nosotros no es un tema ideológico el Estado empresario, como algunos lo quieren plantear. El Estado empresario es un instrumento de liberación nacional, porque permite que la voluntad de poder nacional se exprese en una dirección de definición nacional, por fuera de las supuestas leyes del mercado, por fuera de la competencia en los mercados internacionales y las multinacionales, por fuera de la División Internacional del Trabajo, por fuera del circuito de la usura, y solamente bajo el interés nacional que tiene que representar el gobierno elegido por el pueblo. Se desmantelan además las 27 empresas del área de defensa con el decreto 1398 del 90. Entonces, las 27 empresas del área de defensa, que no eran solamente las 14 fábricas militares, sino Somisa, Altos Hornos Zapla. Eso fue Menem. Sí, que son fábricas militares creadas por el ejército. No las creó Paulo Roca de Techín. Claro. Son fábricas militares creadas por el ejército argentino, por el general de división Manuel Sabio, que mañana 31 de julio se cumple un aniversario de su paso a la inmortalidad. ¿Está bien? 72 años. Seguramente, si podemos, vamos a estar en el cementerio de Olivo llevando una ofrenda floral y en homenaje al general, si Dios quiere, si es que podemos. Pues son horarios difíciles porque hay que ir a la mañana al cementerio de Olivo, horario labora, bueno, ya sabemos. Entonces, ¿esto con qué se completa? Con la ley 24.184 de protección de inversiones inglesas, donde se protegen las propiedades de los ingleses en la Argentina por encima del derecho del argentino, para proteger especialmente las propiedades de los ingleses, no sea cosa que venga un gobierno argentino y tenga intenciones de pensemos primero en nosotros. Después de eso vino la reforma de la Constitución, donde se elimina la categoría de pueblo argentino y se la reemplaza por la de consumidores. Luego un falso federalismo, que es la provincialización de los recursos naturales. Entonces ahora después cada provincia negocia la entrega de los recursos naturales a las multinacionales como mejor le cabe al gobernador de turno. Que claro, como nunca le alcanza la guita, como siempre depende de los aportes del Tesoro Nacional, sí, y de que la coparticipación se la liquiden en término, y que siempre tiene la provincia prendida a fuego porque no le paga el sueldo a los municipales, no le paga el sueldo a los maestros, no le paga el sueldo porque ¿qué le entregaron? Toma los recursos naturales. Y también, ¿sabe qué? Toma las escuelas, toma los hospitales, hacete cargo de la salud, resolvé vos. No hay hospitales nacionales, quedan 3 hospitales nacionales. Todo está provincializado.
la educación provincializada, todo provincializado. Entonces, bueno, arreglate como pueda. Y bueno, ¿y qué tengo más a mano? Y acá tengo la minería, el petróleo, no sé, la pesca del Atlántico Sur. Bueno, llévense todo. Así podemos pagarle a los municipales, pagar a los maestros y no nos hacen un piquete, no nos cortan la ruta y no tenemos un despelote en la provincia. Esa es la Argentina de los últimos 35 años. No va más esto. No va más. Y no va más la dirigencia que nos llevó a esto, que además silenció a la militancia para que no se hable de estos temas, que son el plexo jurídico del coloniaje, tal cual lo enseñó Arturo Jauretche. Antes de ver esto lo enseñó. Antes de ver esto. Jauretche ya había explicado lo que significaba los tentáculos del derecho positivo contractual del inglés sobre sus colonias. Y Menem lo hizo. Qué buen Martín, cuando se recuperan las empresas, para que exista algún mecanismo de que no vuelva a pasarlo, porque esto ya pasó, las empresas eran muchas del ejército, muchas del Estado, y se privatizaron. ¿Qué se hizo mal ahí? Lo que hizo mal fue el peronismo entregar las empresas del Estado. Y para que eso no vuelva a suceder, y la conducción del peronismo tiene que ser otra. Si la conducción del peronismo son todos liberales, van a entregar la Argentina al extranjero. Por eso es tan importante la doctrina, para seguir una línea. Sí, porque si no dependés de la persona. Entonces la persona es permeable a la traición. Porque lo que permite, Perón lo explicaba de manera muy sencilla y práctica, que era: una de las cosas que tiene más importante la doctrina es que pone a todos a patear para el mismo lado. Entonces, ¿qué hace? Cuando todos tenemos dominio sobre una doctrina que es natural en nosotros, porque no es un invento de Perón, sino que Perón lo encuentra en el pueblo y tiene la habilidad y el arte de poder sistematizarla, escribirla, darle una vertebración. O sea que es un descubrimiento. Es un descubrimiento a un conjunto de valores que el pueblo tiene, a un conjunto de anhelos, a darse cuenta que somos una comunidad de destino, que nuestra condición no es una condición racial, étnica, sino que como comunidad de destino nosotros podemos absorber rusos, polacos, tanos, gallegos, lo que venga, y cuando se enraizan en esta tierra son más argentinos que el que más. Claro, ya sé. Eso es así. Las colonias de alemanes que hay al sur de la provincia de Buenos Aires, yo tengo muchísimos amigos ahí. Sí, son alemanes, pero son más argentinos que el que más. Una pertenencia increíble. Son más argentinos que el que más. Y la mayoría son peronistas. Entonces, en esto, porque son de tercera posición. Porque son alemanes de tercera posición. Entonces, en esto lo que hay que observar es que no existe en la política, es un absurdo el planteo de tomar una medida que no permita hacer tal cosa. En la política, plantear eso es un absurdo que niega lo que es la política en sí mismo. Es como decir, no, hay que hacer algo para que a los jubilados le paguen el 82% móvil y nadie se lo pueda quitar. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer? Es un absurdo. Ese argumento es un argumento absurdo, que en realidad quiere correr el debate del centro. Patea la pelota fuera de la cancha y quiere jugar afuera de la cancha al vóley. ¿Por qué? Porque hay dos nenes caprichosos que están afuera de la cancha, donde estamos todos mirando el partido de fútbol, pero los nenes que son caprichosos y que están afuera quieren jugar al vóley con la pelota con la cual estamos todos disfrutando del partido de fútbol. No, mira, querido, si vos no querés participar, no participé, pero nosotros caprichos no aceptamos. Entonces no se puede hacer eso, porque son argumentos que lo que hacen es quitar del centro lo que es la lucha de los argentinos por la soberanía. Entonces, la lucha de los argentinos por la soberanía es una lucha que no debe cesar, porque cuando cesa, se pierde. Si vos dejás entrar a tu casa a cualquiera y que le falte respeto a tu esposa. No. Pero no es el tema de que, durante un tiempo lo dejé de hacer. Te comieron vivo. Ni un día podés permitir eso. Nunca lo podés permitir. Que le falten el respeto a tu esposa. Nadie.
Y a veces tenés que jugar la vida en eso. Vos decís, pero te vas a hacer matar por una boludez. No es que me hago matar por una boludez, pero yo así no quiero vivir. Y lo que dejo también es eso. El legado que dejo es que nadie nos falta el respeto. Exacto. Y eso nosotros ya lo llevamos no solamente a nuestras señoras esposas, a nuestras mujeres, sino a todas las mujeres. Porque es de buen criollo defender a la mujer y no permitir que nadie le falte el respeto. Entonces, no somos indiferentes porque no es nuestra mujer. No, hacemos también respetar. O cuántas veces hemos vivido situaciones en la cual capaz que algún amigo o algún familiar se pasa un poco del tono con su señora, y nosotros le tenemos que hacer una mirada, por lo menos, decirle, pará. No queremos pasar por encima de su autoridad, obviamente, porque es la esposa de él. Pero no va. Pero eso no va, y se lo hacemos saber. No porque estamos franeleando con la mina, no. Eso es de lo peor también. Ninguna de las dos cosas. Ni pasar por encima de la autoridad, ni franelear, ni la demagogia, ni la gilada, ni todo este discurso pedorro de el patriarcado, que son todas pelotudeces. No tienen ninguna existencia. Veo eso que vos decís, ese quiebre en la juventud. Mirá, este verano yo tengo una ahijada, que es la hija de mi hermana, mi sobrina. No tengo hijos, pero la tengo a ella, que tiene 15 años. Mi padre, 86. Y hay mucha diferencia, hay 2 generaciones de diferencia. Y le hice lo llevamos muy bien. Le hice un comentario, le digo, a ver, vos cómo tomás esto. Le marqué un ejemplo. Para que vea, mi viejo, 86 años, escultor, profesor de escuela técnica, jubilado. Así como, de una manera, es binario, blanco-negro, no tiene grises. Sí, claro. Mi viejo no tiene grises. Corta. Y le digo a mi ahijada, si vos conocés una pareja de amigos tuyos, de tu edad, que la chica, el novio la faja a la chica y ella se siente bien, pero el pibe le pega a la piba y ella se siente bien, ¿vos qué pensás? Y mi ahijada me dice, es su problema, es su vida. Y mi padre, mi viejo, la mira a la nieta, ¿cómo está bien? Le está pegando. Bueno, pero es su decisión. Mi viejo no entendía. No, claro. ¿Cómo es? Porque para tu viejo el bien es el bien y el mal es el mal. Entonces, lo mismo de cerca, en alguien que me toca. No hay relativismo. No es si vos querés, está bien. No, por eso te digo lo mismo, porque la función de Altos Hornos Zapla es abastecer de aceros y aceros especiales para las necesidades que la industria iba a tener con la revolución industrial del general Perón, que se inicia en el 41 con la ley 12.709 del general Sabio, que prohíbe la exportación de minerales en bruto y los reserva para el plan siderúrgico argentino y sus combustibles asociados, por supuesto. En el 43 comienza a construir, con la revolución del 43, Sabio ya se lanza a construir el Alto Horno Zapla. En 1 año y medio lo termina. ¡1 año y medio! Y después de eso, cuando Perón asume en el 46, Perón le aprueba el plan siderúrgico argentino, la ley 12.987, que se crea Somisa. La inaugura Frondizi, pero la obra la hace Perón y Sabio y son los que llevan esto adelante. Después la inaugura Frondizi, pero esos son 2 mangos aparte. No tiene relevancia quién la inauguró, porque en la concepción y la puesta en marcha de ese hacer, ahí está la voluntad de poder argentino. Entonces, el objetivo de Somisa era una siderúrgica integrada que produjera todos los productos necesarios: laminados planos, perfiles, hierros de la construcción, caños, chapa naval. La chapa naval tiene bajo fósforo, bajo carbono y bajo azufre. El azufre es un contaminante que fragiliza la estructura del acero, y el fósforo también, y el carbono tiene que ser bajo para que sea dúctil. ¿Viste como la chapa automotriz? Sí, que es baja en carbono para que no se quiebre cuando se la prensa, cuando se la estampa? Sí. Bueno, entonces en esto la siderúrgica argentina, Altos Hornos Zapla y Somisa, eran los sostenes, eran la columna vertebral del plan de industrialización nacional. Hoy vos pagás un impuesto de servidumbre
porque esto está en manos de Paolo Roca de Techín. Altos Hornos Zapla le está desguazando Taselli. Ya no reduce más, no produce arrabio, no toma el mineral de hierro, el mineral de carbón, la piedra caliza y produce arrabio y luego refina acero. No. Desguazaron los altos hornos y los derritieron en los hornos eléctricos junto con toda la chatarra que juntan de todo el país. Hoy no es negocio fabricar una chapa acá. Sí que es negocio. En cualquier parte del mundo es negocio fabricar acero. Pero los chinos te lo venden abajo. ¿Cómo? Me pongo de contrapunto. Los chinos te venden. Eso es otra cosa. Los chinos tienen precios subsidiados a 30 centavos de dólar el kilo de acero. Y si vos crees que de la mano del libre mercado y el comunismo chino van a destruir la clase obrera mundial. No, obvio. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cortar. No, eso barato no lo queremos nosotros. Nosotros ese tipo de relación no nos interesa. ¿Pero eso no carece la industria? No, porque si vos pensás que hay un mercado global y que vos tenés que ser competitivo en el mercado global, bueno, vos estás viviendo bajo el régimen del enemigo. Claro. Si vos crees que tenés que realizar la nación y que para realizarla los hombres deben tener trabajo, y dentro del trabajo que los hombres tienen que hacer, los avances técnicos harán a la mejora no de la tasa de ganancia, sino a la mejora del régimen de trabajo. Trabajar un par de horas menos, no trabajar más los sábados. No hay que trabajar más los sábados. Hay que trabajar de lunes a viernes. No es justo que la gente trabaje de lunes a sábado. No va más. Ni siquiera el comercio. Y la gastronomía. Y mirá, los días fuertes son jueves, sábado y domingo. Pero entonces lunes y martes no hay que laburar. No solamente lunes y martes no hay que laburar. Ahora, tiene que haber un poder adquisitivo del salario del trabajador que pueda pagar al gastronómico lo que vale el servicio gastronómico, el mozo, el cocinero, el ayudante de cocina, el dueño del boliche. Tienen que ganar bien para que no sea necesario pasarse la vida laburando. Vos sabés lo que es el laburo en cocina. Los que hemos trabajado en cocina son 12. Vos sabés que son 12. No terminás. Son 12. Vos no terminás a tal hora, ¿eh? No, y además te tenés que quedar, pero sí. Son 12. Son 12. No se labura menos de 12. Las cosas son como son así. Entonces, ¿cómo? Un tipo labura de martes a domingo 12 horas. ¿Cuándo vive? No. El día que tiene franco en la semana, ¿qué hace? Duerme. ¿Cómo se realiza? No se puede realizar. Entonces, en esto, vos en Argentina vivís con un impuesto de servidumbre que, fíjate vos, mientras estamos discutiendo si el precio de China es barato o no es barato, resulta que Paolo Roca a nosotros nos cobra el acero un 30% más caro de lo que vale en el mundo. Porque mientras en el mundo el acero no vale más de $1 el kilo, acá lo tenemos que pagar $1.30, siempre que estemos en los centros de distribución del conurbano. Si te vas, vos te metés al centro de la provincia de Buenos Aires, o la Barría Azul, y ese kilo de acero que hoy acá lo pagás en Loma de Zamora $1.30, lo podés pagar $2.50, $3. El mismo acero. Corta, hermano. Entonces, ¿quién va a radicar una industria en Olavarría? Cuando ya partís de la base de que acá un producto que entra de la China con acero subsidiado, pero que algo le pagó al tornero, algo le pagó al pintor, algo pagó, y trae un producto terminado, y este producto puesto acá en la Argentina, pagó flete marítimo, seguro, maniobra portuaria, logística, y puesto acá en el negocio, vale lo mismo que la materia prima, vale lo mismo que adquirir acá la materia prima. ¿Qué va a hacer el industrial argentino? Imagínate si encima es de Olavarría. No, el de Olavarría dice, vale la mitad de lo que me sale a mí el fierro para trabajar. Entonces, esto no son distorsiones del mercado, como dicen los chantas de la economía. Esto es un plan de vaciamiento nacional. Entonces nosotros tenemos que luchar contra este vaciamiento. ¿Y eso qué significa? Que el Estado empresario tiene que ser el ordenador de la producción y la economía nacional.
Porque no va a haber acero barato y abundante tanto y en cuanto paguemos el impuesto de servidumbre que nos cobra Roca por ser argentinos. ¿O vos te pensás que Roca puede vender el acero a $1.30 en el mercado internacional? Lo hace acá. Porque tiene el monopolio acá y domina los precios y tiene a todo el mundo agarrado de las pelotas. Te marca la línea. Te marca la línea. Entonces, nosotros tenemos que volver a fundar con el ejército argentino las fábricas militares de acero. Y después vamos a ver qué hacemos con Roca. Pero hay que hacer las nuevas obras. ¿Por qué? Porque hay que ampliar la capacidad de producción de acero. Y ponerse el precio. Y hay que fundar las acerías nuevas, los nuevos altos hornos, que hay que fundarlos ¿dónde? Donde están los yacimientos y donde está la necesidad de poblamiento. Que esto es un alto horno en el yacimiento carbonífero fiscal Río Turbio, Santa Cruz. En Santa Cruz. Porque al pie del Ande, donde están los bravos de Ronspentec, la base del ejército argentino, de los soldados más duros del ejército que hay, con temperatura de hasta 20-25 grados bajo cero. Ronspentec, custodios del yacimiento carbonífero fiscal Río Turbio y custodios de la línea de frontera. ¿De qué van a trabajar los hijos de los mineros del Turbio? ¿Van a seguir poniendo kiosquito? Kiosquito, más kiosquito, más kiosquito, más kiosquito, más kiosquito, más kiosquito. ¿De qué van a laburar? ¿Más agencia de remis? No da para más esto. Entonces, vos tenés que montar una industria fija y permanente, teniendo el mineral del carbón y teniendo ahí mismo en la meseta patagónica, en el macizo de Santa Cruz, abundante mineral de hierro. Tenés que montar el alto horno y empezar a producir acero. Y de esa industria trabajará los padres. Vos mirá qué linda postal, qué linda imagen de la Argentina del futuro. Sí. Los padres mineros. Los hijos siderúrgicos, los padres de la minería, los hijos acereros. Qué avance, ¿no? Qué salto, ¿no? En crecimiento, en calidad, en complejidad. Entonces, el otro yacimiento tiene que estar donde está Ipazam, que es Sierra Grande, Punta Colorada, en el sur oriental atlántico de Río Negro. Ahí está la mayor reserva de mineral de hierro, la mina más grande que la Argentina tuvo de mineral de hierro. Hay que, con un puente marítimo, traer del Turbio a Puerto Punta Loyola con el ferrocarril industrial Vera Perón el carbón, y de Punta Loyola sacar el barco de yacimiento carbonífero fiscales, llevarlo hasta el puerto de Punta Colorada, descargar el carbón, alimentar de carbón el alto horno y volverse cargado con mineral de hierro y volverlo en el tren ferrocarril industrial de Perón hasta el Turbio, y el flete va siempre cargado. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo hay que pensar la Argentina? Pero esto requiere de un proyecto, pero una clase de hombres también. La doctrina tiene que poner a todos a patear para el mismo lado, pero justamente hay que lograr edificar en la doctrina para salir de este relativismo moral, este relativismo ético, este relativismo cultural, no sé, nada, vamos viendo. Toda una nebulosa. La onda progre, nada definido. Eso es el paisaje de los ladrones, de los embaucadores, de los estafadores, que no esté nada claro, nada definido, que no se sepa nada bien. Así te pueden robar y no te das cuenta. Entonces no va más esto. Porque la estafa no es solamente, no es que le roba la billetera a una vieja o la cartera en la calle. No, es el progre de la Universidad de Ciencias Sociales, que viene con su teoría de Keynes. De Keynes. Bueno, entonces no va. Por eso, el asunto es entender que estos instrumentos de dominio de la nación, si están en manos del Estado empresario, pueden tener como objetivo que el acero sea barato y abundante, y de esa manera la industria metalmecánica parte de una base que le permite levantar. Porque no queremos ganar guita con la acería. Lo que queremos es capitalizar al pueblo, y capitalizar al pueblo significa capitalizar al 70% de la actividad que es privada, que es de talleres y de fábricas medianas. La siderúrgica es alta concentración industrial, capital intensiva, baja incidencia del costo laboral, menos del 8%, porque esa industria capital intensiva en realidad consume mucha energía, muchos minerales, pero no es mano de obra intensiva como la construcción. Claro. Como es la construcción con los albañiles.
no tiene tanto ascendiente la mano de obra implicada. Entonces vos necesitas capital de sueldo, porque el peronismo es a la vez en su doctrina un proceso de capitalización de la nación y del pueblo. Tiene que haber en el salario un componente que es el ahorro. Si no hay un componente de ahorro, de capitalización en el salario, no hay libertad para el hombre. ¿Y el peronismo cómo alcanza la libertad del hombre? Con una comunidad organizada y capitalizada. Organizada y capitalizada. Todos tenemos que ser propietarios. Todos tenemos que ser propietarios. Lo que nosotros estamos impulsando con el modelo argentino para el proyecto nacional es que todos los argentinos seamos propietarios. Todos. Todos los argentinos tenemos que ser propietarios de nuestra tierra, de nuestra casa. Y además se puede vivir bien. Ya estuvo demostrado. Sin sacrificar otra generación. Pero no lo explicó, no hace falta sacrificar otra generación, se puede hacer ahora. Bueno, nosotros lo vamos a hacer ahora. Lo tenemos que hacer ahora. Entonces, hay que darle al ejército argentino incumbencia, principalmente en el plan siderúrgico argentino, pero en todas las áreas de ciencia y técnica que sean correspondientes. Si nosotros vamos a montar una industria electrónica nacional de telecomunicaciones, es absurdo no integrar a CITEFA, el órgano de diseño e investigación del ejército. Así como tenés que tener a INVAP y a Comisión Nacional de Energía Atómica, tenés que tener a CITEFA. Y meter al ejército y su facultad de ingenieros del ejército, meter a la armada y meter a la fuerza aérea. ¿Por qué? Porque los puentes de mando de los aviones, porque los puentes de mando de los barcos, ¿qué necesitan? Radar, sonar, radiogoniómetro, radio VHF, UHF. Y pasa que vos lo ves como que si todos apuntamos para ese lado está perfecto, pero yo veo gente que en todos lados no apunta para ningún lado. ¿Y para dónde apunta? Yo veo gente, yo creo en ese nacionalismo y que todo tiene un sentido nacional, pero yo comparto gente que vive en Argentina porque... Y que viva, le va a ir bien con nosotros. Si ellos pudieron, estarían viviendo en Estados Unidos. Y vos decís, flaco, después festejás cuando Argentina sale campeón, el 2 de abril, y tienen un quilombo en la cabeza. No importa, con nosotros le va a ir mejor. El quilombo no sé si se lo vamos a sacar de la cabeza. Lo que sí está claro es que van a vivir mejor. Pero siempre te van a patear en contra. No, pero van a vivir mejor ¿de qué manera? Primero que van a vivir mejor en términos económicos. Y segundo que van a vivir mejor porque no les van a afanar en la calle, porque no se le van a meter por el garage cuando está bajando el portón con el auto y se le meten adentro de la casa y le pegan a la señora. Vos sabés que mi papá vive en un paraje, yo te comentaba, de Santa No Fe. es poco, porque mirá que hoy el argentino prefiere más que guita, seguridad. Sí. Es que el orden de pleno empleo trae seguridad. El orden de pleno empleo es el máximo orden de seguridad que existe. Es el pleno empleo es la seguridad nacional. Sí. Porque es la concordia y la paz interior a través del trabajo como rector de la vida nacional, y eso permite que nos podamos ocupar del enemigo externo. Si nosotros estamos ocupando todo el tiempo y todos los recursos en la división interior y el enfrentamiento entre argentinos, no podemos nosotros unirnos para defendernos del enemigo extranjero. ¿Y el enemigo extranjero qué hace? Infiltra las filas nacionales para que nosotros tengamos el quilombo adentro. Los ingleses y los yanquis arman el quilombo acá adentro. Los yanquis con el narcotráfico. ¿Quién te pensás que maneja el narcotráfico en la Argentina? Los yanquis lo manejan. Los yanquis mantienen el quilombo acá adentro. Cada tanto pegan un cachetazo para hacerse lo que son la autoridad moral del asunto. Primero hay que expulsar a la DEA y después vemos qué hacemos con la embajada. Pero la DEA acá adentro no. Porque ya está demostrado lo que hizo a lo largo de su historia. Sí, Irán Contras y varias más. Entonces, por otra parte, vos tenés a los ingleses dividiéndote con la ideología de género, sí, el relativismo moral, todo el contenido académico que está dictado por ellos. La sociología norteamericana, de base norteamericana. La sociología argentina de base norteamericana. Cuando tenemos a Quesada, que fue el gran sociólogo argentino que enseñó algo importante, que es la hermenéutica de la intención. Porque dice, mientras a las mentiras a descaro de Sarmiento sobre Rosas en el Facundo, y la historia de Saldías que busca cierta neutralidad como para no dejarse llevar por pasiones,
Quesada dice, no es suficiente. Acá tiene que observarse y poder entenderse cuáles son las intenciones de estos hechos históricos que nosotros analizamos. Entonces, ¿qué hay? Hay intenciones. Y en esas intenciones se puede barruntar el sentido de la historia. Cuando llega el general Lavalle y el general Paz de las guerras contra el Brasil y producen una serie de atropellos, de crímenes, de delitos, de violaciones contra el pueblo, y la coronan con el asesinato a Dorrego, que es el primer gobernador electo por el voto de los criollos, cuando hay una verdadera manifestación de bueno, este es el hombre, ¿no? ¿Qué ocurre? Rosas lo expulsa a Lavalle y lo terminan a Lavalle ya cuereando, y al Manco Paz lo toma cautivo Estanislao López en Santa Fe, y Facundo Quiroga se encarga de sacudirle a la Madrid. ¿Qué produjo eso? El pueblo se alzó por indignación. Era tanta la maldad que se estaba haciendo que el pueblo no aguantó esa maldad y se alzó. Y cuando el pueblo se alzó su lanza mayor, que es Juan Manuel de Rosas. Pero no es que Juan Manuel de Rosas fue delante del pueblo, es el pueblo el que lo aclama. ¿Y por qué? Porque tiene autoridad Rosas, y su autoridad está basada en su conducta, en quién es él como persona y cómo se vincula con sus gauchos. Entonces tiene autoridad. ¿Qué faltaba? Potestad. Autoritas y potestas. Pasar de la autoridad a la potestas. ¿Quién le da la potestas? El pueblo. Ese es el verdadero orden vertical del poder argentino. No es la democracia liberal burguesa en la que vivimos, los partidos políticos, todo esto. Esto es una porquería. La realidad nacional pasa por ahí. Pasa que hoy no hay uno que vos digas, interpreta, o la gente siente ese clamor para ir atrás de uno. Porque por lo que hay que preocuparse no es por quién es ese hombre entre todos nosotros, sino por lo que hay que preocuparse es por inculcar en el pueblo argentino la doctrina nacional de los argentinos, que no es solamente Perón, también es Irigoyen, también es Rosas, también es San Martín, también es Belgrano, también es el gaucho general Martín Miguel de Güemes, también es el teniente coronel Richieri, también es el perito Francisco Pascasio Moreno, también es Vialet Macé, otro de los padres de la sociología argentina, con el informe del estado de la clase obrera. Y evidentemente, eso es muy interesante. Si Vialet Macé, el perito Moreno y el teniente coronel Richieri eran hombres de Roca, quizás habría que revisar Roca, ¿no? Porque se hablan pestes de Roca, pero guay porque se hablaban también pestes de Irigoyen, y también se hablan pestes de Rosas. Y eso es una bajada de línea, vos decís. Entonces hay que ver, hay que revisar bien, y hay que conocer y descubrir otros que no tenemos dimensión, como Sáenz Peña. Nosotros no sabemos nada de Sáenz Peña, porque nada se nos ha enseñado, nada se nos ha mostrado, no sabemos nada de eso. A menos alguien que busque puntualmente. No sabemos nada. Nuestros viejos algo saben. El que reivindica a Sáenz Peña es Alberto Vuela, que es el que explica además la hermenéutica de la intención de Quesada en su último libro, que es... Esta es la primera edición que se pudo hacer, más austera, y ahora ya lo editó la CGT. Y esto es lo otro que hay que leer. Saludo para Mariano Payone, que siempre me dice, miralo a Vuela. Claro. Entonces, con Vuela, con el maestro Vuela, aprendemos un montón de cosas que nos han sido vedadas. Y bueno, no sé cómo para... Ahí Martín Alberto Vuelas, el gaucho Vuela más conocido, ¿cómo lo transmitimos a los compañeros? ¿Qué es el gaucho Vuelas? Es el más grande filósofo de los argentinos. Es argentino. Es el más grande filósofo de los argentinos. ¿Podemos decir que es filosofía argentina? Sí, claro, es el más grande filósofo argentino, y además es el filósofo del peronismo. Y se ha dedicado a lo gremial, al tema gremial sindical le ha dedicado la vida entera,
y a explicar al peronismo como comunitarismo, con esta fórmula de que el pueblo libremente organizado es hacia abajo organiza, y hacia abajo organiza el pueblo, y hacia arriba constituyen factores concurrentes al Estado. No es el Estado ni el gobierno, pero son factores concurrentes que posibilitan que la decisión de gobierno se lleve adelante. Pero ¿por qué es perfecto el dispositivo de poder del peronismo en la comunidad organizada? Porque no sacrifica al pueblo en la decisión de gobierno. ¿Cómo sería esto? Las organizaciones libres integran un consejo, sí, un consejo superior. Pero la decisión y responsabilidad es del gobernante. Para eso se elige presidente, para eso se eligen gobernadores, para algo se eligen las autoridades del gobierno. Entonces las organizaciones libres, la CGT, la CGE, los clubes, la sociedad de fomento, todas las organizaciones libres, que son factores concurrentes, acuden a los estamentos del Estado que le corresponden. Los obreros mineros a la Secretaría de Minería, los maestros al Ministerio de Educación y Cultura. Bueno, y así siguiendo. Ahora, pero no reemplazan al gobernante en el ejercicio. ¿Por qué? Porque la decisión tiene que ser del gobernante que se elige. Porque en la conducción de gobierno es muy difícil tomar decisiones. Porque las cosas no siempre se presentan como en las películas de cowboy. Los buenos están vestidos de blanco, sí, y los malos están vestidos de negro. Vos recién dijiste que los hemos tenido al lado de los enemigos. Bueno, lo dijo el general Perón en el 74. Yo me enteré de esto hace muy poco, cuando le mencionan a Menem. Bueno, este joven gobernador de La Rioja. Y Menem dijo: cuidado, porque muchas veces la traición puede venir disfrazada de Quiroga. ¿Quién dijo eso? El general Perón. Esto lo sabemos a través de los hombres que estuvieron en el modelo argentino junto con el coronel Damasco y que fueron secretarios de Estado en el gobierno de Perón y que acompañaron a Isabel hasta el último momento, y que, como es Enrique Silva, bueno, y muchos otros hombres también que yo he nombrado en la tarde de hoy, que son valiosos hombres del movimiento nacional, que quizás no son muy conocidos, no hay un gran conocimiento público de ellos, pero son hombres de una enorme valía, porque son los que preparan, los que educan, los que forman. Y quería compartir. Quiero decir, primero voy a mandar un saludo a todos. El chat está increíble. Todos, no voy a nombrar a cada uno, pero de Rosario, de Mendoza, bueno, compañero de Ituzaingó, todo el mundo hablando. Ayer esto, juntate con este, con el otro. La verdad, muy buena repercusión hoy. Muy buena. Bueno. Saludo para todo el chat que está a full. Bueno, me alegra mucho que haya interés en compartir en estos pensamientos y mira, por ejemplo, ¿no? Esto de Vuela. Vuela está planteando que la filosofía argentina no arranca en 1810, sino que arranca en el 1602, cuando Martín del Barco Centener escribe el poema La Argentina. Y dice: esta tierra bendita, que es lo más parecido al paraíso terrenal, siempre estará bajo las acechanzas de dos enemigos, Cavendish y Drake. ¿Quién lo dice eso? Martín del Barco Centener, en su poema La Argentina. Todos ingleses. Claro. Los piratas. Los piratas. No tenían representación, eran ingleses, sabemos. Bueno, sigue siendo lo mismo, ¿no? Más o menos. Entonces parte desde ahí. ¿Por qué? Porque no es cuando acá se formó la escuela de filosofía o egresó el primer profesor. Nosotros somos herederos de la hispanidad. Entonces, la hispanidad está en nosotros. Pero también, además de estar la hispanidad en nosotros, también está el sentido del tiempo del indio. Pero también la concepción sobre la propiedad y las cosas que el indio tiene. Que a esto se ha dedicado otro gran maestro, que es Rodolfo Kusch. Que como somos los argentinos no se lo puede encasillar como filósofo, porque es un poco filósofo, medio antropólogo, medio semiólogo, anda en una cosa el tipo así, que claro, los progres lo quieren encasillar en el indigenismo, y no es un indigenista, porque no crea una ideología del indio, sino que desde la observación objetiva de lo que el indio es, sí, y de lo que el criollo es, sobre eso hace la meditación sobre el tiempo. Pero él no habla solamente del indio, habla del Martín Fierro,
habla de cómo la Academia Argentina ha traicionado siempre al pueblo. Y vos ves conexiones entre Kusch y Alberto Abuela, que hay un diálogo filosófico entre ellos, que bueno, hay que conocer a los dos para darse cuenta que hay diálogo entre dos hombres que parten quizás de distintas proposiciones, pero hay una concurrencia guiada por la intuición que es clara. Mirá esto. Abuela escribió Hispanoamérica contra Occidente, explica por qué nosotros somos herederos de la hispanidad, que nosotros somos criollos, que no somos ni tan indios ni tan españoles, que acá no existen los pueblos originarios, que acá la única raza original son los criollos porque es lo creado, lo nuevo, lo que nace nuevo al mundo. Bueno, pero mira qué interesante esto, dice. Domingo Muriel comienza su enseñanza en 1750. Quien era nacido en León, España. Tuvo siempre fama de virtuoso, como la tuvo siglos después el gran maestro de la filosofía que fue Diego Pro, que nació en 1915 y murió en el 2000. Y su fama de santo varón incorporó a la filosofía escolástica de su tiempo las principales cuestiones de la física y la filosofía moderna. Se dio cuenta, en tanto que auténtico pensador, de la situación nueva que planteaba el nuevo mundo para el mundo. Es el primero que nos habla de Hispanoamérica como un continente con rasgos propios. En sus especulaciones teóricas y sobre el derecho natural siempre se desprende su preocupación por América. Y así se pregunta por el estado de los aborígenes, que los sostenedores de la leyenda negra que va a sostener que existe un derecho natural incluso en los pueblos primitivos, y pone como ejemplo a los indios americanos que él conoció en el Paraguay. Hablando de la sociedad guaranítica, va a distinguir aquello que es posesión del hombre y la que es de Dios. Lo primero es lo que cada uno cultiva para sí y su familia. Lo segundo es de posesión común. Se concilian en esta sociedad la propiedad privada con la propiedad común. La possessio dei, o posesión común, o tupambae, que está destinada a socorrer los necesitados, y el abambae, que es simple posesión individual del hombre. ¿Qué año es esto? 1007. Empezó a enseñar en el 1750. Y el tipo está mirando eso. Y está observando que la sociedad guaranítica tiene una propiedad privada, individual, y una que es común, y que está destinada a los más necesitados. Mirá vos, ¿no? O sea que ellos ya... Los muchachos guaraníes. Y bueno, es ahí. Y esto no es ni la leyenda negra ni la leyenda rosa. Es poder observar que las leyes de Isabel la Católica, la forma de organización de Aragón y Castilla, de los cabildos, el comunitarismo español de base católica, y esto que le llamamos así, comunitarismo guaranítico, no sé, llamale como quieras. Pero ves que es concurrente. De la misma forma. Entonces, y esto se da cuenta Abuela. ¿Quién escribió sobre esto? No sé, yo no conozco a otro. Entonces, por eso esto tiene un enorme valor. En los programas actuales de la facultad, ¿por qué no sé? Esto está prohibido, querido. Porque en el 55 la fusiladora expulsó a todo el pensamiento nacional. Sí. En 5 no vamos. La fusiladora expulsó a todo el pensamiento nacional. Termino con esto y miramos un poquito el chat para despedir a todos los compañeros. Mira, en el 55 expulsan a todo el pensamiento nacional. Entonces todos los hombres valiosos de esa época, profesores de filosofía, de historia, fueron expulsados. Y se los reemplazó por los gorilas de Romero. La cátedra de Romero de Historia y Sociología. Romero padre y Romero hijo. Y después vendrá Romerito. ¿Qué plantean esos? Yo tuve la desgracia de tener que pasar por ahí y tener que estudiar ahí esa porquería. Pero pudiste discernir. Ellos te enseñaban que de 1955 a 1973 se daba el empate. No es que Perón estaba proscripto, el pueblo peronista perseguido, torturado, fusilado, a la gente la echaban del laburo, había listas negras.
No, para Romero es el empate, porque él dice que ni una fuerza que es el peronismo puede imponer su voluntad, ni la fuerza de los militares puede imponer la suya. Así mira la historia. ¿Te das cuenta? La mierda que enseñan. Imagínate si vos eso se lo enseñás a un... Como si esto fuera una lucha de facciones, que hay una facción militar y hay una facción civil. No. Esto es el pueblo que fue despojado por medio de la violencia, por Rojas, masón, alcahuete de los ingleses. Y mirá lo que enseña el gorila de Romero. Y toda la basura que se enseña en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires es lo mismo. Va para esa línea. Y fíjate, la escuela de Frankfurt, te enseñan todos los degenerados de la escuela de Frankfurt. Michel Foucault, Althusser, Derrida, Anthony Giddens, Herbert Marcuse. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? No. El marxismo ateo, sin sentido de trascendencia, enjambre, insectificación. ¿Qué carajo tiene que ver con nosotros? Y de resignación, porque además no te proponen cómo se dice, no, de esto no se puede salir. Esto es el fin de la historia, el hombre ha llegado hasta acá, las fuerzas son de una magnitud que el hombre nada puede hacer. Cuando Perón, por el contrario, siempre nos enseñó que un pueblo formado en una formación ética sólida o que sostiene una profunda fe puede soportar cualquier mudanza, y no olvidar nunca que el hombre es el arma contra el estructuralismo de estos cachivaches de la escuela de Frankfurt y degenerados, y a su vez agentes del imperio británico, porque Anthony Giddens es el asesor de Tony Blair, y Tony Blair es la tercera vía, que es la que trata de falsificar la tercera posición. Frente a la tercera posición, que es una posición espiritual, Anthony Giddens planteó la tercera vía, que acá es Sergio Massa. ¿Ves? Y eso tiene un sustento que se enseña en la universidad, Anthony Giddens. ¿Te das cuenta? Entonces, no se enseña Perón porque porque eso es una cuestión política. Vos estás poniendo a los pibes a leer la basura que escribe Anthony Giddens de afuera y no le das. Que es el asesor de Tony Blair. A eso sí está permitido. Entonces, por eso es el actual estado del pensamiento nacional, porque no hay educación oficial en el pensamiento nacional. El pensamiento nacional ha sido expulsado de las academias y se mantiene en las periferias. De todos modos, nosotros agradecemos a Dios que, como nosotros somos emboscados, los más grandes argentinos también han sido arrojados a la emboscadura. Así que ahí, en la periferia, en la emboscadura, nos encontramos con Alberto Huela. Y no nos va a alcanzar la vida para agradecerle a Dios haberlo conocido al gaucho Huela, y mucho menos nos va a alcanzar para agradecer que Huela nos haya dado la bendición y nos apoye, nos instruya y nos impulse. Por eso todo lo que queda por delante es todo agradecimiento, porque lo que tenemos por delante es gratis. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias, Martín, la verdad. Nos hemos extendido como nunca, 1 hora más. Bueno. Siempre hacemos 1 hora, hoy fueron casi 2 horas. ¿La pasaste bien? Y sí, a mí me gusta estar con ustedes y estar en este lugar, que quiero resaltar que estamos aquí en una de las más tradicionales casas de instrumentos musicales. ¿Ya habías venido? De Buenos Aires, en Loma de Zamora, en la galería de la calle La Prida 165. Y bueno, es una de las casas de instrumentos musicales más importantes que hay, no solamente por los instrumentos que vende, sino por la atención que tiene. Porque acá no te venden las guitarras como si fueran pancho con papa frita. Acá te enseñan, te explican, te aconsejan, y siempre, por eso quiero tanto este lugar, aquí se recomiendan las guitarras de fabricación nacional. Voy a comentar algo. Yo te vi, un chico con los padres vino a comprar una guitarra, la agarró Martín y le tocó algo al pibe y le dio la guitarra con Juan. Sí. Digo, también toca la guitarra. Sí. Así que, y le hablaste al pibe, le explicaste. Sí, una nena que quiere aprender y estaba un poco avergonzada porque no se animaba, porque todavía no sabe bien. Claro. Y bueno, digo,
hacela sonar, escuchar el brillo. La guitarra es para uno. Y cada guitarra es para uno, no la misma guitarra es para distintas personas. Entonces, hay una comunicación. Hay algo en la guitarra, algo que te llama. Algunos dicen que la guitarra es la que elige a la persona. Y hay otros que dicen que es al revés. Bueno, no sé cómo es, pero lo que sí está claro es que hay un vínculo que se da en el contacto con el instrumento, donde uno siente que esta guitarra es la mía. Muy bueno. Bueno, gracias Martín. Gracias a los compañeros que quieran contribuir. Che, Martín, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo se comunican con vos? Primero tomen contacto con nosotros. Tomar contacto con nosotros es no solamente tomar contacto conmigo, que cada vez a uno el tiempo se le reduce más en la atención de lo diario, porque si no, no le podemos dedicar tiempo a esto. Porque pues, si yo vengo acá 15 minutitos, hola, chau, tengo cosas que hacer, claro, no hacemos nada. Pero si nosotros acá le dedicamos tiempo para que el pensamiento, porque tampoco es que las cosas salen así, uno tiene que entrar a meditar las cosas, no hablar por hablar. Entonces eso también requiere de su tiempo y tomar contacto con todos nuestros compañeros, porque esto hay que edificarlo con millones de argentinos. Lo que nosotros tenemos que hacer es una tarea de millones, y para eso hay que preparar 100.000 predicadores. Entonces la principal tarea a la que estamos dedicados es a preparar 100.000 predicadores. ¿Cómo se preparan 100.000 predicadores? Estudiando, aprendiendo, conociendo y predicando. Entonces nosotros estamos en la prédica permanente. Y en la prédica permanente estamos en la formación permanente. Estamos siempre tratando de encontrar una palabra que sea de edificación para la patria y para el pueblo. Entonces, tomar contacto con nosotros por cualquier red social, por cualquier teléfono, insistan. Si a veces no se les responde a tiempo, yo no atiendo el Messenger. Bastante que tengo WhatsApp, Facebook, Twitter, Zoom para las reuniones, el Instagram. Después de las reuniones, que la reunión de Google, que la otra el Zoom, que el otro Jitsi Meet, que el otro, no sé, tenés que tener el teléfono, un super teléfono tenés que. Yo tengo que andar borrando y poniendo cosas porque no me alcanza. Entonces, pero insistan y además vengan cuando hacemos un encuentro. Bien. Porque es intransferible lo que ocurre en el encuentro. No, el face to face no le gana nada. Y además, cuando vienen, dice, no, la verdad que no, así es otra cosa, porque no, los videos, nosotros vemos los videos tuyos, ya no vimos todos tus videos, pero por eso les estoy diciendo, vengan, porque en el contacto real hay que hacer comunidad. Hay que hacer comunidad y vencer el aislamiento. El régimen internacional el imperialismo internacional del dinero está tratando de mantenernos en cuarentena, de mantenernos aislados y perder la vincularidad que hace a la comunidad. Esto nos mata como argentinos si lo llegamos a perder. Entonces, tomen contacto todos los muchachos, vengan a las reuniones, a los encuentros. Nosotros somos de mucho andar, nosotros ruteamos mucho. Entonces yo sé que a veces queda lejos, pero a mí me queda todo lejos. Pero donde se entienden que va a estar Ayerbe, a mí también me queda lejos. Y vayan. Sí, en todas las redes, Martín Ayerbe, MLN Argentina y Romina Cortaberría, tanto en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, también canal de Telegram, también de WhatsApp. Perfecto. En absolutamente todas las redes y también canal de YouTube, obviamente, como MLN Argentina. Ahí pueden tomar contacto, acérquense a todas las actividades, y lo importante es poder nosotros tomar contacto entre nosotros como argentinos, como criollos, en lo que verdaderamente es importante, ¿no? La comunidad, el comunitarismo y lo vinculante, porque si no, en las redes hay una cuestión importante para contactar, para poder transmitir, pero lo que hacemos cara a cara y lo que podemos hablar y trabajar dentro del modelo argentino para el proyecto nacional, más allá de que en estas elecciones tiene una expresión en una lista que es la 2202,
esto es un proyecto a largo plazo, no solo al 2027, sino para todo el tiempo la Argentina, que necesitamos conformar el modelo argentino para el proyecto nacional, que es esto que estamos hablando, tanto en lo que es la técnica, en los sectores estratégicos, para lo que es la logística, la producción, lo que es el trabajo, pero también lo que es el espíritu y también lo que es el alimento espiritual que estuvimos hablando hoy, conociéndonos a nosotros mismos como argentinos desde el ser criollo, por conformar eso y sobre todo lo vinculante en la comunidad, lo que son los vínculos entre las distintas OLPs, lo que son justamente las formas naturales donde nosotros como argentinos nos congregamos y donde está el fuerte nuestro como pueblo, más allá de cuestiones ideológicas y más allá de lo que intenta la izquierda o la derecha en sus distintas fases hacernos para pelearnos internamente como pueblo. Sí, igual dentro del peronismo, dentro del movimiento hablamos el mismo idioma, un poco más de un lado del otro, pero el enemigo general, todos apuntamos a lo mismo, lo vemos, también nosotros desde PIB vemos el entrismo que hemos sufrido al peronismo, siempre tenemos una autocrítica, tenemos una forma de verlo, de decir, bueno, hemos demostrado que capaz que desde afuera no se le puede ganar, porque no se le puede ganar, bueno, vamos a plantear la discursiva de otro lado, pero hablamos el mismo idioma. Así que la verdad te agradezco un montón, gracias por estar, estuvo muy nutritiva y el chat como nunca, de Quilmes, me voy a olvidar, de Quilmes, Mendoza, Rosario, Vaca Muerta, Ituzaingó, mi compañero Ituzaingó. Bueno, perdonen a lo que me estoy olvidando, pero de todos lados hoy. Así que, gracias Martín por haber estado. Bueno, muchachos. Muchas gracias. Muchas gracias. Martín, hermano. Esto es Peronismo Amigo, nos vemos la semana que viene.